Bueno, retomamos la jornada de hoy con esta primera mesa redonda que tengo la suerte de moderar. Lo primero de todo, agradecer a mi querida Valle la invitación y además agradecerle que me toque moderar, que siempre es una responsabilidad, bueno, es una responsabilidad, pero para mí es una responsabilidad en este caso menor, sobre todo contando con las personas que están en esta mesa. Agradecer también otra vez mi querida Arantxa. Es que hay mucha gente querida aquí, muchos amigos, y estamos muy arriba y como muy lejos. La verdad es que da un poquito de impresión, pero bueno, agradecerle a Arantxa como directora de la cátedra también el contar conmigo en estas jornadas y Valle, te agradecía el contar conmigo. Y bueno, está aquí Virginia y muchos amigos, amigas, incluso la que fue mi preparadora, con lo cual para mí esto es un momento también muy entrañable y muy íntimo. Bueno, un placer también volver a esta casa, que es donde yo estudié. Antes comentaba con alguien, digo, vengo más ahora en mi madurez que cuando estudiaba, y algunos dicen, ¿qué pasa? ¿Que te pasaste la carrera jugando al tute y al mus? Pues no es cierto. Estudié mucho y muy bien y muy contento de haber salido de esta casa, pero bueno, también es entrañable volver aquí. Bueno, tenemos una mesa de transparencia y contratación, dos temas que están obligados a darse la mano y a caminar juntos, ¿no? Desde el mismo primer momento, diríamos, ¿no? O mismísimo primer momento, desde el momento de la confección y redacción de la propia documentación contractual, desde la licitación, la adjudicación y desde luego también en el momento de la ejecución, ¿no? Y del desarrollo y cumplimiento de lo que es el propio contrato administrativo. Es un ámbito al que no le presta mucha atención la normativa de transparencia, que siempre se fija en los primeros momentos de gestión o vida, diríamos, del propio contrato administrativo, pero para los que tenemos el foco sobre todo puesto en la transparencia y no específicamente en la contratación, sino con un carácter mucho más transversal, horizontal, nos parece que es un ámbito o es una parte, una fase, diríamos, de la vida del contrato muy importante, donde la transparencia pues, no es tanta, ¿no? Y importante también, no solamente porque es un objeto de control para los órganos y autoridades independientes en esta materia, que ponen el foco, diríamos, en esta parcela y ámbito concreto de la actuación de la Administración pública, sino también, y nuevamente para los que tenemos más el corazón y el empeño puesto en la garantía de la transparencia pública, con el fin de garantizar ese escrutinio público, escrutinio social, que para nosotros es realmente lo importante, ¿no? Sin lugar a dudas, los órganos de la Administración que tienen esa responsabilidad y competencia en el control de la contratación administrativa, este es un punto esencial y un punto muy importante, pero desde luego para los que trabajamos en transparencia lo es mucho más importante garantizar ese control, como decía, público y social. Bueno, no me enrollo porque los que tienen que hablar de este tema aquí son estas cuatro personas que me acompañan, grandes profesionales y cuyas carreras profesionales pues, están vinculadas en mayor o menor medida también a la transparencia en la contratación pública. Vamos a empezar por mi derecha con Marta Timón, también gran amiga y compañera de Cuitas Transparentes. Marta Timón es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Ha cursado el programa de doctorado en los años 95-97 y también el máster en Derecho Público Europeo en la Academia de Derecho Público Europeo en Spetses, en Grecia. Es letrada del Ayuntamiento de Barcelona desde el año 2005, desempeñando puestos como letrada del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo en dos periodos, del 2016 al 2020 y 2020-2022. Es también letrada de adscripción temporal del Tribunal Constitucional entre los años 2007 y 2016. Ha sido profesora asociada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona y profesora colaboradora en la Universidad Oberta de Cataluña. Impartió docencia como profesora invitada en el Máster de Gestión e Industrias Creativas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá y en el Máster de Acceso a la Abogacía en la Universidad Europea de Madrid. Es autora de diversas publicaciones en libros colectivos y revistas.
yo le complico la vida de vez en cuando ella se deja, y actualmente, y sobre todo esto es lo más importante porque su intervención va a estar ligada a su experiencia más reciente, es subdirectora general de reclamaciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Pues este es tu turno, el tiempo es tuyo, 15 minutos en la medida de lo posible os voy a pedir a todos los que estáis en esta mesa, así que vamos a ser cumplidores. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Joaquín, por la presentación, que, bueno, tantos años, ¿no? De repente uno se siente un poco mayor. Muchísimas gracias a la Cátedra de Gobierno Abierto y también al Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla y León por organizar esta jornada, que me uno al interés que suscita, y recuerdo que precisamente el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, donde yo ahora presto servicios, organizó hace 2 o 3 semanas un seminario que tenía precisamente como foco el ámbito o el alcance de las cláusulas de confidencialidad en 3 ámbitos, uno de ellos la contratación pública. Lo señalo porque eso evidencia que es un tema de interés y es un tema en el que podemos todavía seguir, al menos donde yo trabajo, podemos seguir perfilando, aprendiendo y mejorando el contenido de nuestras resoluciones, y desde este sentido entiendo yo la importancia de estos foros. Entonces agradezco especialmente la invitación a Valle y a Arantxa y desde luego a Joaquín, porque para mí también es un placer estar en Valladolid, que está muy cerca del terruño de también mi familia, que es palentina. Entonces, Castilla y León también es para mí muy importante, aunque sea nacida en Barcelona y trabaje en Madrid. Bien, en esta mesa lo primero que quería decir es que yo trabajo en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Lo de la BG de Buen Gobierno caerá próximamente, espero, en la futura ley, porque realmente no tenemos competencias y nos centramos en el ámbito de la transparencia. Y mi mini intervención con 5 puntos, que son los que para hablaros de los criterios que tenemos en el Consejo respecto del acceso a contratos y a expedientes de contratación, pues tienen en cuenta, y por eso yo no he cambiado mi ponencia, esa doble perspectiva. El título es Transparencia en la contratación pública. La transparencia para mí, como supongo que para todos, tiene esta doble vertiente de publicidad activa y proactiva y, por otra parte, de derecho de acceso a la información. Lógicamente, como deriva de la presentación que me han hecho, mi experiencia está en el derecho de acceso a la información y, por tanto, no voy a entrar en explicar cuál es la publicidad activa o las obligaciones de publicidad activa, que también han sido comentadas ya por el profesor Emilio Guichot y que seguramente conocerán, que en cualquier caso están en el artículo 8 de la Ley de Transparencia en relación con esas obligaciones que la Ley de Contrato de Sector Público impone para publicar en el perfil de contratante o en diversos portales o páginas web. ¿Por qué me interesa? Y este sería el primer punto de mi intervención en el que quiero marcar una atención. ¿Por qué me interesa la perspectiva de la publicidad activa desde la experiencia del Consejo? Porque publicidad activa y derecho de acceso no son lo mismo, y obligaciones de publicidad activa no están concebidas como límites al ejercicio del derecho de acceso a la información. Puede parecer una obviedad, pero la práctica nos demuestra que cuando alguna persona jurídica o alguna persona física en ejercicio de su derecho de acceso a la información pide acceso a un contrato o a un expediente de contratación, la respuesta por parte del sujeto obligado, sea este una empresa pública, sea una administración, es: nosotros ya lo publicamos en el portal de transparencia o ya está publicado en el portal general de contratación de la Administración del Estado. Por tanto, todo esto que usted pide de más no puede ser entregado. Lo que está accesible es eso que está publicado. Bien, ese no es el criterio que sigue el Consejo para resolver esas reclamaciones de derecho de acceso. Las obligaciones de publicidad activa son una cosa, y es esa parte proactiva de la propia Administración para el conocimiento general de la ciudadanía, y el derecho de acceso es otra. Sus ámbitos no son coincidentes. El derecho de acceso a la información tiene unos contornos más amplios. Por tanto, el acceso, la restricción al acceso a determinada documentación contractual no puede fundamentarse en que ya se cumplen las obligaciones de publicidad activa, reitero, sino en que concurren algunas de las causas de inadmisión o algunos de los límites que están previstos con carácter taxativo en la propia Ley de Transparencia.
Entonces, este es el primer punto que quería comentarles, relacionado también con la segunda parte respecto de la publicidad activa y el derecho de acceso a la información. En ocasiones, la propia normativa, la Ley General de Transparencia, establece que si la información que se solicita está publicada, entonces sí que el acceso se puede dar a través de un enlace o redirigiendo a esa información, que es el artículo 22.3 de la Ley de Transparencia. Por tanto, en aquellos casos en que el derecho a acceso coincide con aquello que está publicado y no es más amplio, se puede remitir a lo que está publicado. Pero, ojo, esa remisión no puede ser genérica. Y existen también resoluciones del Consejo en esta materia de contratos que han dicho cuando lo que se hace es remitir de una forma genérica diciendo esto está publicado en el portal de contratación de la AG, de la Administración General del Estado. Decimos, no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque usted tiene que facilitar el acceso a ese concreto perfil del contratante o el acceso a ese expediente, o sea, el link, podríamos decir, que vaya directo a esa información que es la solicitada o, en su caso, indicar las instrucciones, esto también es válido, diciendo, oye, perdonadme a veces que utilizo el oye vaya usted al portal de transparencia, coloque en el número de expediente este número, en el perfil del contratante es este. Si se dan las indicaciones, entonces esa remisión es correcta, pero no remisiones genéricas, bien sea a portales, por ejemplo, de la Autoridad Portuaria de Cartagena o de Bilbao, bien sea al Portal General de la Contratación del Estado. No valen remisiones genéricas. Esto es lo que me interesaba trasladarles desde la perspectiva del acceso, porque son no pocas las ocasiones en que nos encontramos con este tipo de argumentaciones que el Consejo descarta y, por tanto, estima, si son las únicas, estima en ese caso el acceso a la información. El segundo punto que quería marcar es que el régimen de acceso al expediente por parte de los licitadores, que ya les ha adelantado también Emilio Guichotti, seguramente será objeto de alguna referencia, no constituye un régimen jurídico específico de derecho de acceso a la información en los términos previstos en la disposición adicional de la Ley de Transparencia, al menos en lo que refiere al segundo apartado. ¿Por qué digo esto? Porque también nos hemos encontrado con negativas al acceso a información contractual diciendo a la solicitante no tiene la condición de interesada, no ha sido licitadora y, por tanto, no puede aplicársele el artículo 52 de la Ley de Contratos del Sector Público. En efecto, no se le puede aplicar, pero no se puede denegar el acceso con ese argumento, porque el artículo 52 está previsto para un acceso muy determinado para los licitadores con ocasión de la interposición de un recurso especial de contratación, como ya nos explicó María José, que estuvo precisamente la presidenta del Tribunal de Contratos de la Comunidad de Madrid, que nos estuvo explicando todo eso. Es una legitimación especial que no tiene que ver, que no es aplicable como límite al ejercicio del derecho de acceso a la información por parte de terceros. ¿Qué ocurre? Es decir, además, tenemos un caso relativamente reciente. Una persona no licitadora solicita acceder a un contrato de explotación de una terminal de ferrocarril y se le dice que no, precisamente con este argumento. Pues la solución es que ese argumento no es válido, porque además esa persona que pretende acceder a esa información no está obligada a participar, desde luego, en ninguna licitación ni a haber sido parte en ese procedimiento. Y aquí hay que recordar que para la Ley de Transparencia la condición de interesado en un procedimiento solo es relevante cuando ese procedimiento está en curso, como ha dicho antes también mi colega. ¿Por qué? Porque en ese caso la disposición adicional no establece una causa de inadmisión, que a veces también hay una cierta confusión. Establece la determinación de la regla aplicable. Si el procedimiento está en curso, la normativa aplicable para el interesado que quiere acceder a información de ese concreto procedimiento que está en curso es la que regula esa subvención, la que regula ese procedimiento de contratación, la que regula ese procedimiento de ayudas o lo que sea. Cuando ha acabado el procedimiento, entonces usted podrá seguir pidiéndolo porque es interesado, si va a poner un recurso, o podrá pedirlo usted también por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Por tanto,
el artículo 52 no es un régimen jurídico específico de acceso a la información. Paso al tercer punto, que enlaza también con la intervención de la ponencia doctrinal. La Ley de Contratos del Sector Público no contiene un régimen jurídico específico de derecho de acceso a la información en su conjunto. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo ya nos ha aclarado que tiene que tratarse bien de un régimen jurídico completo y plenamente alternativo al establecido en la Ley de Transparencia. Ya se ha explicado muy bien que la propia ley establece dos ejemplos. Otros ejemplos son la ley de catastro, por ejemplo, la ley de acceso a patrimonio histórico-artístico español, pero la ley de contratos no contiene ese régimen completo. Sería más dudoso, porque el Supremo matizó esta jurisprudencia diciendo, ojo, la normativa sectorial también suele incluir determinadas cláusulas específicas que no constituyen un régimen jurídico completo, pero sí son relevantes para determinar el alcance del derecho de acceso. Son las llamadas cláusulas de reserva o de confidencialidad. ¿Cuáles son los ejemplos más claros? La CNMC, la CNMV. Luego podemos discutir si la Ley de Defensa de la Competencia en sí misma tiene o no tiene cláusulas específicas de reserva. En cualquier caso, la existencia de estas cláusulas de reserva, cuando se dice todos los datos que tiene la agencia tributaria, todos los datos que tiene la CNMC en el ejercicio de sus funciones de inspección, por ejemplo, son reservados, esa cláusula constituye un régimen jurídico parcial. Será de aplicación preferente, que es lo que viene a disponer esa regla de norma aplicable, la disposición adicional primera, segundo apartado, sin perjuicio, y eso es muy importante, del alcance supletorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Supletoriedad que alcanza tanto a la reclamación ante el Consejo como a la interpretación de esas cláusulas en el conjunto de los límites que establece la propia Ley de Transparencia. Y aquí conecto con esa necesidad de interpretación integrada que nos decía Emilio. ¿Por qué? Podemos decir, la Ley de Contratos del Sector Público no contiene, no es una norma, porque además es transversal, porque se aplica a todos los contratos, no contiene una cláusula sectorial diciendo la información de la CNMC es reservada en estos casos, o la información del Banco de España tiene este carácter reservado y, por tanto, no es trasladable. Que esto sería, hay una jurisprudencia reciente sobre esto, en la que ahora no voy a entrar, pero sí contiene, como se ha adelantado, muchísimas disposiciones relativas, por un lado, a la necesidad de transparentar el procedimiento de contratación en todas sus diversas fases y, por otro lado, las previsiones de confidencialidad. Hemos visto antes, pues el artículo 133 es como el paradigma de este ejemplo. Bien, no es un régimen jurídico específico, pero sí son normas que el Consejo de Transparencia tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque, lógicamente, las normas establecidas en la Ley de Contratos del Sector Público y los límites establecidos en la Ley de Transparencia acaban teniendo un encaje, se acaban complementando, acaban dotando de coherencia al sistema. Y en este sentido, yo quería remarcar también que cuando hablamos de confidencialidad, yo distinguiría, entre esa confidencialidad a la que se alude con carácter general y esas cláusulas de confidencialidad estrictas. Respecto de lo primero, también decía Emilio, y nosotros lo compartimos, la noción de confidencialidad es poliédrica. Cuando se habla de confidencialidad en los contratos, se pretende un acceso a un contrato y un órgano público dice no doy el acceso porque concurre el límite establecido en el artículo 14.1k, quizá nos estamos desviando un poco. ¿Por qué? Porque el artículo 14.1k establece la confidencialidad o el secreto, establece como bien protegido la confidencialidad o el secreto requerido en la toma de decisiones, es decir, en procesos de deliberación, de negociación. En cambio, en general, cuando hablamos de la confidencialidad de contratos, de lo que estamos hablando es de la afectación a otros límites, a los intereses económicos y comerciales de las empresas que concurren o al secreto, a la propiedad intelectual o industrial
del contenido de esos contratos. Y eso es otra cosa. ¿Cuándo entra en juego, por ejemplo, porque algunos ejemplos hay, el límite establecido en el 14.1K? Pues esto se alegó y se está estudiando y está en proceso ahora de recurso de casación respecto de los contratos de vacunas cuando fueron objeto de una compra centralizada por parte de la Unión Europea en el tema de vacunas contra el COVID. Ahí sí que hubo una necesidad de negociar con diversos licitadores, con diversos Estados miembros, y ahí podría concurrir esa necesidad de un espacio deliberativo de negociación o de tomar una concreta decisión. Fuera de eso, la confidencialidad se ha de remitir a esos intereses económicos y comerciales o a esa propiedad intelectual o industrial. Como ha adelantado también Emilio, existe un criterio interpretativo. Es verdad que estamos modificando, estamos en proceso de revisión de los criterios interpretativos del Consejo. Espero que el año que viene tengan luz. Pero yo creo que es bastante intuitivo saber que lo que se protege con el límite establecido en el 14.1H en relación con la propia normativa de contratación pública es la ventaja competitiva de una determinada empresa, es proteger su know-how, son todas aquellas especificaciones técnicas, económicas, planes de viabilidad de empresa, estrategias negociadoras, etcétera, cuyo conocimiento, no solo por parte de terceros licitadores, sino por parte de aquel tercero que a lo mejor es un periodista, porque generalmente los que piden y reclaman ante el Consejo de Transparencia hay un gran grueso de profesionales de la información, del derecho fundamental a la información, que quieren conocer la información que obra en las administraciones públicas, lato sensu, para trasladarla luego a la opinión pública. Pues bien, hay información que evidentemente puede afectar a los intereses de esas empresas, a su propio conocimiento y a la relevancia de esos conocimientos pro futuro. Y aquí entonces es necesario hacer una ponderación, que es lo que exige el artículo 14.2 de la ley, es lo que exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo, es lo que exige también la doctrina del Consejo en aplicación de esa jurisprudencia. Existe un interés público en el acceso a la información, pero existe un bien jurídico protegido, protegido por el límite del 14. ¿Cuál es el que ha de prevalecer en cualquier caso? Y sobre todo, tener en cuenta esa necesidad siempre de otorgar un acceso parcial, que a la luz del convenio de Tromsø, que se dijo esta mañana en la primera mesa, ha sido ratificado finalmente, ha entrado en vigor, en 2024, cuando se otorga un acceso parcial, tiene que decirse por qué se omite la información, qué información ha sido omitida y dar aquella que no está afectada por la confidencialidad. Y finalmente, porque ya me queda exactamente un minuto, creo, estando sometida a las preguntas que queráis hacerme después, quiero recordar que, en efecto, la Ley de Transparencia no tiene una delimitación por tipo de contrato, es el concepto de información pública lo relevante. Y sí se puede dar, y es un tema a estudiar, y es un tema conflictivo, que ocurre, por ejemplo, con aquellas empresas públicas que ejercen funciones públicas, pero también tienen actividades privadas en libre competencia. Cuando los contratos están en el marco de esas actividades privadas, no es que el contrato sea privado, es que a lo mejor habrá que analizar si realmente es información pública a lo que se está pidiendo acceso. En definitiva, quedo abierta y dispuesta para todas las preguntas, porque el tiempo vuela, como suele decirse, y muchísimas gracias por vuestra atención y por la invitación a esta mesa redonda. Muy amables. Muchas gracias, Marta, y siento haberte cortado en el fragor de la trama. Interesante en cualquier caso y temas siempre de debate que nos tienen en vilo, ¿no? Aprovecho para agradecer la presencia también del presidente del Consejo de Cuentas, que nos honra con su presencia. Vamos a pasar a la intervención de Luis Gracia, que es letrado de la Administración Autonómica, destinado desde 2007 en el Consejo Consultivo de Castilla y León, y ha compaginado desde el año 2013 tal tarea con la de secretario del Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla y León, hasta que hace en torno a medio año, en junio de 2024, las Cortes de Castilla y León le ha nombrado titular de la Autoridad Independiente en materia de corrupción de la Comunidad. Por ello, es responsable del canal externo de informaciones del sector público de la Comunidad, de la adopción de medidas de apoyo
para la protección del denunciante, del procedimiento sancionador en esta materia y del asesoramiento, formación y evaluación de la eficacia de los instrumentos jurídicos y las medidas existentes en materia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción, así como la realización de propuestas y recomendaciones con el fin de promover los máximos niveles de integridad en la comunidad. No tienes tarea casi, Luis. Te damos paso y escuchamos muy atentos tu intervención. Muchas gracias. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Y lo primero es pedir disculpas porque he apretado para que poder hablar de estrictamente la corrupción. Tienen que tener en cuenta que esta semana ha sido el Día Mundial contra la Corrupción y que me debo también al cargo. Pero ante todo reconocer y decirles que el libro materialmente es el de José Manuel, por lo que estén a lo que él nos tiene que concretar. Yo le voy a hablar desde la percepción de la corrupción y evidentemente de la transparencia, porque todo esto es confianza. Digamos que son dos caras de la misma moneda. Les voy a indicar por qué son dos caras, que por qué a mayor transparencia en principio hay menos corrupción o menos percepción de la corrupción. Para darle un tono así irónico, sarcástico, bueno, he metido el texto en Copilot y me ha hecho un PowerPoint sobre el texto que inmediatamente he tenido que corregir porque no sé por qué en alguna de las imágenes pues aparecía como que era todo referencia a la política y claro, no estoy en condiciones de que si lleven ustedes pues ideas preconcebidas, cada uno pues decida. Siguiendo con este tono, pues tenemos que tener en cuenta que tenemos una elevadísima percepción de la corrupción, lo que es un grave problema porque esto es igual que en la economía, o sea, las percepciones producen tendencia, incluso podemos decir que la percepción es peor que incluso que la corrupción. Si tenemos en cuenta los eurobarómetros, para el 90% más o menos de la población es un grave problema, para la población consultada cada año, más o menos por estas cantidades. Sin embargo, si les preguntan si conoce usted algún caso de corrupción, pues la contestación es que sobre un 5% conocen. No sé en qué círculos se mueven los encuestados, porque yo en los bares pues, siempre digo que si está cual contrato está dado, pero en fin. La cosa es que si le preguntas a expertos, que es el informe de Transparencia Internacional, te dice que más o menos estamos en la media de la Unión Europea. O sea, por un lado, el Eurobarómetro dice que en corrupción estaríamos como Bulgaria, donde sí que hay un problema objetivo con la corrupción, y sin embargo, con el Eurobarómetro estaríamos en una media. ¿Cuál es el problema? Según autores como Villoira, dicen que el problema es la corrupción política. Bueno, la corrupción política la conocemos porque se la publicita por los medios de comunicación, que cada uno da un encuadre diferente, con lo polarizado que está todo esto, pues imagínense, y sin embargo la corrupción administrativa y el menudeo pues no se le da la misma publicidad. Puede ser una de causa esta. En cualquier caso, para lo que les tengo que hablar yo, o sea, de confianza y de transparencia, que voy un escalón más, esto pues casi da igual. La percepción de la corrupción es contagiosa. Pues si hay algún ilustre sociólogo en la sala, les voy a contar un informe que me viene muy bien, un estudio sobre psicología social que demuestra que la percepción de la corrupción la retroalimenta. Y es el estudio de Emilia Romana en Italia, con referencia a los robos en supermercados utilizando un programita que se llama Salvatempo, allí, que es tal cual una aplicación que tú mismo vas cogiendo el producto y vas escaneándolo y echando en tu cesta. Entonces estamos ante unas compras opacas, digamos, porque nadie ve que realmente estás escaneando el producto correcto, en primer lugar. Segundo, la reprensión, el reproche social es muy limitado, porque si te pillan, pues que la posibilidad es que te pillen, dices, pues ha sido una trampa, un error, perdón. Bueno, pues este estudio con 280.000 muestras, registros, demostró la relación entre el escándalo de corrupción
y el fraude en los supermercados. El fraude se producía con los 4 días siguientes de que se hubiera publicado uno de estos grandes escándalos de corrupción de altos funcionarios y duraba 4 días. A partir del cuarto día, que era el pico, bajaba hasta el 20º, que acababa. Entonces, esto suponía que, como digo, la gente... bueno, esto además solo se produce en los contribuyentes. Los contribuyentes debe ser que se sienten dolidos porque no están utilizando el dinero público como Dios manda. Esto demuestra que hay una relajación de nuestro compromiso ético-social porque creemos que no nos van a descubrir. Rowan Kierkegaard dicen que la corrupción no es un crimen de pasión, sino de cálculo. Es una ecuación que es beneficio menos riesgo, publicidad y reproche social igual a 0. Entonces, esto no es del todo cierto porque hay el componente emocional a que te puedan ser descubierto, cosa que aquí era muy limitado. No sé si lo he dicho, llegaba hasta el 30% el incremento en los robos. Otro estudio, que es que me sirve también para apoyar, es el estudio de la teoría del soborno condicional, que aunque he puesto aquí que es de Princeton, en realidad es de la Universidad Max Planck. Para lo que me interesa de este estudio es que si ustedes colocan a un ciudadano del país con un índice de calidad democrática más alto, digamos Nueva Zelanda, se lo llevan a uno de los de menos calidad democrática, digamos Somalia, inmediatamente se aclimatará. Quiere decir, percibirá que es necesario engrasar para que funcionen las cosas y se aclimatará. Además de este estudio, tengo aquí otro que se ha producido en Magunce, en Sudáfrica, que ante las situaciones de corrupción pusieron unos carteles que decían estamos mejorando mucho en la corrupción, el gobierno ha mejorado no sé qué, entonces se acreditó la relación entre esos carteles y la disminución de la corrupción, más que nada porque en cuanto los quitaron volvió a subir la percepción de la corrupción. Está claro que la luz del sol es el mejor antiséptico, la transparencia en este caso, pero tienen que tener en cuenta que no es suficiente. Está claro que, como dice la frase afortunada de Haussmann, no se vence a la corrupción luchando contra la corrupción, hay que ir contra los medios indirectos, pero estos medios indirectos, la transparencia, según mi criterio, necesitan algo más. La transparencia, ya metidos en contratación, la transparencia es confianza, pero ¿qué está pasando con la ley de contratos? Porque nos estamos encontrando que lleva más de 10 años la ley de transparencia, lleva más de 5 años la ley de contrato con unas obligaciones y, sin embargo, la concurrencia no está aumentando y el índice al revés, se está reduciendo y, sin embargo, el índice de corrupción se presume, porque la contratación mueve mucho dinero, aunque no se sabe, pues también se permanece estable. Esto es del 25 de noviembre. La presidenta del CMMV se queja de esta circunstancia. Puede ser un tema de sobreregulación. Una sobreregulación en la ley de contratos. Piensen que no ha necesitado ni reglamento, pero tengan en cuenta que cuando hablamos de sobreregulación estamos impidiendo la gestión del servicio correctamente y estamos haciendo que el sector sea menos transparente. ¿Por qué? Porque, por un lado, los expertos en ese determinado sector consiguen caminos paralelos al ortodoxo, digamos, y, en segundo lugar, ese ámbito está más cerrado a los profamos. Eso de la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento, depende en qué sectores. Es más, esta especie de aristocracia jurídica que domina ese sector y domina esos parches, a veces se atrinchera y acaba yéndose al sector privado. Pues igual está sobreactuado, pero la ley de contrato del sector público es fruto de su tiempo, pide una serie de obligaciones. Cuando empezó a redactarse, pues es que estábamos en un tema de crisis por el tema de la corrupción, crisis económica, y entonces fue un poco de más madera.
y se produjo cierta, a mi juicio, sobreregulación que tiene sus efectos. Estrictamente en materia de contratación y de publicidad tenemos que ver dónde estamos. Ustedes son todos profesionales del derecho y tienen que plantearse, bueno, a la edad que tengo, cuando voy a la playa, que me hago fotos, meto barriguita, me las hago con camiseta o directamente no me hago fotos. Pues esto es un poco igual, nos podemos permitir ser una casa de cristal, y si hacemos trampitas, digamos, con la publicidad en la contratación, perdemos la confianza. Pues me hago una serie de preguntas. En primer lugar, si las pequeñas administraciones, que de esto sabemos en esta comunidad, pueden cumplir todas estas reglas tan severas. Y bueno, pueden decir, es que contratan menos. Y digo, ya, pero es que las mancomunidades de vez en cuando tienen que sacar la concesión de aguas o la concesión de basuras y son carne de cañón, porque no tienen los medios personales adecuados. Además, por lo visto, está previsto que extiendan Minerva para todas las administraciones. No sé, cada uno que se haga su composición. Luego, otra pregunta muy clara que ya ha salido por aquí es si realmente pasa algo si no se cumple con la transparencia. La Oriescon sigue diciendo, recordando la obligación de publicitar la información en formato accesible, ¿vale? Y si no lo estás publicando es porque no puedes, porque no quieres, porque tienes algo que esconder. O publicas una parte, la otra parte, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la intencionalidad? ¿Me da confianza lo que tú publicas? También recuerda la Oriescon, por ejemplo, que la obligación de publicitar la formalización de los encargos propios. Estas asociaciones profesionales afectadas por esta concurrencia, que parece que hace una gestión muy buena, se llevan quejando hace años de que no se publicitan. Bueno, parece que no tiene consecuencias, como no sea para el cómputo del plazo del recurso especial de la contratación, que eso es otro tema. Otra pregunta que tengo, a la vista de lo que vamos conociendo, lo que se publicita, ¿tenemos algo más que una indignación pasajera? Porque si nos dan datos de cosas muy graves y no pasa nada, pues por ejemplo, el abuso del reconocimiento extrajudicial de crédito. No se contrata y va a un reconocimiento extrajudicial de crédito y no se aplica la disposición adicional 28ª de la ley de contratos. Pues parece ser que no pasa nada. Otro tema que da claramente las encuestas, en este caso me refiero a la percepción comparada de España-Portugal, la percepción comparada a la corrupción España-Portugal 2024 de la Universidad de Murcia, Alicante y Lisboa, que dicen que somos muy comprensivos a la corrupción parroquial. La corrupción parroquial es la de proximidad, es la de que llamo a mi cuñado y le digo, oye, ¿cómo va a salir el pliego este año? Ya sé que es una eximente completa tener una buena cena de Navidad, porque voy a tener que cenar con él en casa de mi suegra, pero tenemos que dar en cuenta que todo eso es corrupción o irregularidades. Y luego a la tolerancia. También demuestran estos informes que en las épocas de crisis se ha reducido mucho la tolerancia ante la corrupción que veíamos en el 2008, en el 2012, y esto, como ya he dicho, se ha pasado a la ley de contratos del sector público. Esta tolerancia llega al colmo con indefinición, que es cuando la conducta o la actividad presuntamente corrupta es de los míos, pues los márgenes de lo que es corrupción parecen que se difuminan. Según Transparencia Internacional, así de manera general, corrupción sería el uso de lo público para un interés privado. Pero resulta que si son los que yo defiendo, pues no solamente no considero corrupción, sino que incluso justifico que lo pueda hacer porque otros lo hacen de manera similar. Otro tema que también me resulta curioso por el tema de la confianza que dan los datos es lo que se publica en la plataforma. A veces eufemismos. Si ustedes ven una partida que pone adecuación de espacios para uso exclusivo de, yo me imagino que, no sé lo que imaginan ustedes, que están haciendo un despacho para alguien.
Y si veo que pone soluciones de equipamiento, imagino que no les gustan los muebles que hay en la contratación centralizada y quieren comprarlos fuera. Pero claro, si veo adecuación de espacios para uso exclusivo y soluciones de equipamiento en el mismo contrato, yo pienso que le están poniendo un piso a alguien. No sé cómo lo ven ustedes. La ley de contratos, como les he... Vamos, así lo considero yo, está sobreregulada, pues ha hecho justificar y motivar toda una serie de cosas, igual demasiadas. Entonces, ¿qué pasa cuando pides demasiadas motivaciones y justificaciones? Pues que se hacen de cualquier manera. Muchas veces ves que el objeto del contrato, la explicación del objeto del contrato o la motivación coincide con su título. Pues tampoco es la idea. O la memoria justificativa de por qué se compra se compra algo, el gran problema. ¿Quién indica si debe o no, o quién limita si debe o no comprarse algo, es discrecional, pues la memoria deja mucho que desear y a veces llama la atención que justo a final de año parece que es obligatorio gastarse todo el presupuesto y yo creo que no. Vamos, no, así parece que no. Y por último, tanta energía con el procedimiento de adjudicación y resulta ¿qué pasa con la ejecución del contrato? Que se deja al responsable del contrato. En las administraciones pequeñas, el responsable del contrato suele ser una sola persona, en las grandes pues no. Entonces, si encima le obligas a hacer lotes, no es lo mismo controlar a una empresa que a 6 empresas, por lo cual la ejecución parece ser, en esto de la transparencia, pues la gran olvidada. Y por último, que parece que también he llegado muy a tiempo, una conclusión que es pues que además de las medidas directas e indirectas de la integridad de la transparencia, pues es necesario también una pequeña participación de los ciudadanos. Hay que cambiar un poco la mentalidad colectiva y apoyar los valores éticos y cívicos, por ejemplo, de la persona que da un paso adelante para denunciar en uno de los canales externos. Y bueno, también tengo una conclusión más sutil, que es que poco más o menos que nadie nos va a decir nada si seguimos igual, pero si seguimos igual, no, como dice Einstein, no vamos a sorprendernos de que no ocurra lo mismo. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por tus reflexiones, por poner en evidencia los efectos secundarios de la hiperregulación en esta materia, en la importancia también de las percepciones, ¿no?, a la hora de dirigir nuestras conductas, en la ausencia también del reproche social, algunas de esas pequeñas irregularidades o corruptelas que al final pasan por no serlo y las normalizamos en nuestro día a día, y sobre todo por escuchar también esa cita de Louis Brandeis, del juez de la Corte Suprema Americana, de que la luz, la transparencia es el mejor desinfectante. Así que muchas gracias por tu intervención. Pasamos a Regina Olcese, que es funcionaria de carrera del Cuerpo de Letrados de la Administración de esta comunidad y ha prestado servicios en las consejerías de Fomento y Medio Ambiente, Movilidad y Transformación Digital, siendo actualmente letrada jefe de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. También es preparadora de oposiciones de Secretaría de la Subescala de Secretaría de Intervención y del Cuerpo de Letrados. Ha sido letrada del Consejo Consultivo de Castilla y León y del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad. Colabora también en la Escuela de Práctica Jurídica de Valladolid en materia de Derecho Autonómico y ha sido miembro de tribunales también calificadores para el ingreso de personal en la Administración Pública. Con una vasta formación en múltiples áreas, también colabora como formadora en materia de responsabilidad patrimonial especialmente. Muchas gracias, Regina, y te cedemos el mando. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ya que estamos hablando de transparencia en la contratación pública, he venido a hablarles un poco de la plataforma de contratación del sector público, que para mí es el vehículo idóneo y el canal perfecto para que los principios base de la contratación pública tengan su máxima virtualidad y exponente, especialmente el de transparencia.
De la plataforma de contratación del sector público se ha dicho incluso que es la plaza de mercado electrónico en el que confluyen y se encuentran licitadores, empresarios, órganos de contratación. Y efectivamente así es, pero la plataforma de contratación del sector público, tal y como hoy la conocemos, a través de la cual las licitaciones son puramente electrónicas, no siempre ha estado configurada como hasta ahora. Es fruto de una larga evolución que voy a intentar resumir para llegar al momento actual. Cuando se publica la Ley de Contratos 30/2007 de 30 de octubre de contratos del sector público, aparecen unas figuras en derecho positivo español, el perfil de contratante y la plataforma, entonces denominada de contratación del Estado, que eran nuevas en nuestro ordenamiento. La exposición de motivos, pese a que a los juristas les llamó muchísimo la atención la introducción de estas figuras, no explicaba de dónde venían y por qué se habían introducido en nuestra normativa, si bien era fácil deducir que desde luego venían de la Directiva 2004/18 de la Comunidad Europea, que hablaba del buyer profile, el perfil de comprador, que aquí en nuestro país se entendió como perfil de contratante, y era el medio para dar a conocer a través de Internet información relevante sobre las contrataciones públicas. Y precisamente sobre la base de ese perfil de contratante se desarrolló la plataforma de contratación del Estado, que se mencionaba solo 3 veces en la Ley 30/2007 y ahora veremos qué decía de ella. Se reguló por orden ministerial del año 2008 las instrucciones para operar en la plataforma, que comenzó a operar el 2 de mayo de 2008. Esta orden ministerial era de 30 de abril. La Ley de Contratos del año 2007, lo que decía de la plataforma de contratación del sector del Estado, era que los órganos de la Administración General del Estado y sector público estatal tenían que difundir a través de Internet la información relativa a las convocatorias de licitación, sus resultados y otra información relevante. Decía además el artículo 309 en su apartado primero que deberían publicarse los perfiles de contratante de estas entidades del sector público estatal. Sin embargo, una modificación posterior a través de la Ley de Economía Sostenible del 2011 modificó este apartado primero del artículo 309 y cambió su redacción, donde inicialmente simplemente se exigía que publicaran el perfil de contratante en la plataforma, era como un medio más de publicidad que no excluía a los demás. Tras la entrada en vigor de la Ley de Economía Sostenible, lo que se dijo es que los perfiles de contratante de los órganos del sector público estatal tenían que integrarse en la plataforma de contratación del Estado, gestionarse y difundirse exclusivamente a través de ella. Esta modificación produjo grandes dudas a los operadores económicos. Las propias administraciones se preguntaban si estaban obligadas a publicar en la plataforma y la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, que es la que era entonces responsable de la gestión de la plataforma, dictó un importante dictamen 31/2011 de 23 de mayo en el que aclaró lo siguiente. Están obligados a alojar su perfil de contratante en la plataforma los organismos que componen el sector público estatal, es decir, los del ámbito de aplicación de la entonces Ley de Contratos, que era el artículo 3.1, y que a su vez también formaran parte del ámbito de aplicación de la Ley General Presupuestaria en su artículo 2.1, es decir, excluía básicamente al sector estatal, al sector público autonómico y local. Además, precisaba la información que debía publicarse en el perfil de contratante, que estaba muy dispersa en la Ley de Contratos, y en relación con toda esa otra información adicional que pudiera redundar en el interés de los licitadores y en el beneficio de la licitación, dijo la Junta Consultiva que tenía que interpretarse desde el prisma de la transparencia y publicarse toda la información anterior, coetánea y posterior a los procedimientos de licitación que pudieran conseguir que estos fueran más transparentes para los licitadores. Respecto al sector público de las comunidades autónomas y de las entidades locales, lo único que decía hasta el momento la ley era que podían integrar su información en servicios de información similares a la plataforma, es decir, articular sus plataformas o sus medios de publicidad si así lo estimaban conveniente. Esta legislación se mantiene prácticamente incólume en el texto refundido de la Ley de Contratos, Real Decreto Legislativo 3/2011, con lo cual íbamos un poco retrasados respecto al resto de países de Europa en lo que a los objetivos de licitación electrónica se refiere.
Con la entrada en vigor del texto refundido, la legislación se mantiene igual hasta que se produce un importante cambio. Al entrar en vigor la Ley 20/2013 de 9 de diciembre de garantía de la unidad de mercado, como bien ha dicho el profesor Guichot, que me ha encantado, el diablo está en los detalles y en las disposiciones adicionales, pues su disposición adicional tercera introduce un gran cambio en el panorama. La Ley de Contratos del Estado pasa a denominarse Plataforma de Contratos del Sector Público y las comunidades autónomas y las entidades locales, ese otro sector público no estatal, va a estar obligado, ya sea directamente, ya sea a través de una interconexión de datos, a publicar en la plataforma la convocatoria de sus licitaciones, así como los resultados, ¿de acuerdo?, de todas las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley de Contratos, que sí que incluían no solo a la estatal, sino a la autonómica y a la local. Este gran cambio hace que las administraciones autonómicas y locales empiecen a decidir cómo actuar. Se firman numerosos convenios de colaboración con el Ministerio, de hecho el de nuestra comunidad autónoma en Castilla y León. El 18 de marzo del año 2015 se publica el convenio que firmó la entonces consejera de Hacienda, doña Pilar del Olmo Moro, con la entonces subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas, otra Pilar, doña Pilar Platero Sanz. Allí se establecía cómo coordinaríamos nuestra actuación en materia de plataforma y registro de licitadores. Paralelamente a esta reforma operada por la Ley 20/2013, ese mismo día, el 9 de diciembre, se publica también la Ley 19/2013, la de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, de cuyo artículo 8A se ha hablado ampliamente en esta jornada. Este artículo introduce muchísimas obligaciones respecto a la información que hay que dar en el portal de transparencia para todos los contratos, produciéndose la paradoja de la que también se ha hablado, que parecía más exhaustiva la información que tenían que dar las administraciones a través del portal de transparencia con relación a la contratación que la que obligaba la entonces normativa de contratación pública a alojar en el perfil de contratante. Esta dicotomía portal de transparencia, perfil de contratante, se tenía que resolver y se propuso que hubiera una coordinación entre ambas plataformas, de modo que lo que se publicase en una se publicase asimismo en la otra de forma automatizada, para que, ya sea por normativa de transparencia o de contratación, se ofreciera la misma información para todo el mundo. En este panorama llegamos a la actual Ley de Contratos, que da un paso adelante, es una apuesta decidida por una contratación electrónica en la que la plataforma tiene una importancia trascendental, puesto que ahora las licitaciones van a ser electrónicas. No solo hay una publicidad, sino que toda la presentación de ofertas, todo se hace a través de la plataforma. Este gran cambio supone una gran revolución y una necesidad, tanto para los operadores económicos como para las administraciones, de adaptarse mentalmente y también tecnológicamente para dar una adecuada respuesta a todas las licitaciones. Además, piensen que en el año 2016 únicamente se habían realizado 192 licitaciones electrónicas con 740 empresas participantes y de pronto pasaron a realizarse infinidad de licitaciones a través de la plataforma. Como también se ha dicho, esta plataforma canaliza la publicidad activa, la publicidad que el propio órgano de contratación tiene la obligación de difundir y de facilitar por iniciativa propia, frente a la denominada publicidad pasiva, que es la que se produce a instancias del ciudadano, fundamentalmente, como también se ha explicado, a través del acceso al expediente. Pues bien, el actual artículo 347 de la Ley de Contratos regula la plataforma, creo que es bastante sencillo. Ahora ya no es responsable o no se refiere a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, sino a la Dirección General de Patrimonio del Estado. Dice la ley del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Actualmente el Ministerio de Hacienda tiene las competencias la Dirección General de Patrimonio del Estado, que ha delegado la responsabilidad de la gestión de la plataforma en la subsecretaría
Secretaría General de Coordinación de Contratación Electrónica. Pues bien, como antes, esta plataforma pone a disposición de todos los órganos de contratación la posibilidad de difundir a través de Internet sus perfiles de contratante. Los del Estado y sector público estatal obligatoriamente deben estar alojados en la plataforma. Las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tienen dos posibilidades: alojar sus perfiles de contratante en la plataforma de contratación del Estado, muchísimas comunidades autónomas así lo han hecho, o bien tener sus propias plataformas o sistemas de información semejantes a los de la estatal. Pero en ese caso sus perfiles de contratación tienen que estar ahí alojados. Independientemente de si han optado por tener sus propias plataformas, por así decirlo, o de utilizar la del Estado, están obligados a publicar, como decía esa disposición adicional tercera de la ley antes mencionada para la garantía de unidad de mercado, ya lo dice la Ley de Contratos, están obligados a publicar los anuncios de licitación y sus convocatorias de licitaciones y los resultados de las mismas. Las entidades locales, ¿qué pueden hacer? En el caso de que la comunidad autónoma en cuyo territorio se encuentren tenga su propia plataforma o sistema similar de información, pueden optar entre alojar sus perfiles de contratante en la del Estado, en la del sector público o en la de la comunidad autónoma. La ley decía de forma exclusiva y excluyente, pero el Tribunal Constitucional ha declarado ese inciso inconstitucional para que la opción pueda ser no condicionada. Como sabemos, la plataforma, por supuesto, tiene un portal único de Internet. Evidentemente, estas licitaciones electrónicas facilitan mucho el trabajo de los funcionarios y creo que también el de los licitadores. Sin embargo, aunque tiene muchísimas bondades y para mí la transparencia es la fundamental y el rastro que deja todo lo que se hace, no se puede abrir nunca un archivo electrónico y volverse a cerrar, la litigiosidad a la que ha dado lugar la plataforma fundamentalmente se centra en alegando las empresas que su oferta ha sido excluida o inadmitida por considerarse extemporánea o ni siquiera presentada, y alegan errores técnicos informáticos en la plataforma. Porque, como dije antes, esto ha conllevado un gran esfuerzo mental y tecnológico. Lo cierto es que la doctrina de los distintos tribunales de recursos administrativos es muy uniforme en este sentido y explican claramente que cuando preparamos nuestra oferta estamos actuando, nos descargamos una herramienta que da la plataforma y estamos actuando sin estar interconectados con la plataforma, de modo que esos archivos, su firma, toda la preparación la hacemos en nuestro equipo local. Evidentemente, la plataforma hasta el último segundo de presentación de la oferta te deja descargarte esa herramienta, pero evidentemente si apuramos hasta el final, para cuando demos al botón de enviar vamos a estar fuera de plazo. ¿Por qué nos permite la plataforma enviar? Porque no es función de la plataforma inadmitir una oferta por extemporánea, sino que eso es deber de la mesa de contratación. Una vez envía el licitador, ahí sí se interconecta con la plataforma. Y la fecha en la que hay gente que considera, yo he enviado 10 segundos antes de que acabe el plazo, creen que su oferta está en plazo, pero no lo está, porque la hora y el momento en el que se entiende presentada la oferta en la plataforma, y esto es muy importante, es cuando la plataforma lo registra. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Real Casa de la Moneda es la que acredita como tercero de confianza esa hora, utiliza para ello el Real Observatorio, la hora que nos ofrece el Real Observatorio de la Armada, que es el que da la hora en todo el territorio nacional, porque no puede depender de la hora del equipo del licitador ni del momento en el que él envía que la oferta esté en plazo. Y no podemos ser laxos y permitir que presenten ofertas fuera de ese plazo, porque estaríamos vulnerando que todos los licitadores actúen con las mismas armas. Y eso es todo. Muchas gracias. Regina, impecable. Siento actuar como látigo de seda, Pero he cumplido, ¿no? con creces, yo diría. Muchas gracias por tu intervención y espero que tengamos siquiera 5 minutos por si las personas que nos acompañan hoy quieren hacer alguna pregunta sobre la intervención de cualquiera de vosotros. Bueno, tenemos por último a José Manuel Martínez, que es doctor en Derecho por la Universidad de León y su tesis doctoral fue publicada en el libro Contratación Pública y Transparencia, medidas para atajar la corrupción en el marco de la nueva regulación, por Wolters Kluwer, hoy la ley Aranzadi o Aranzadi la ley.
en 2016, director del Observatorio de Contratación Pública del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, más conocido como COSITAL, y ha tomado parte en los trabajos del Grupo de Expertos para la transposición de las directivas de contratación de 2014 para la redacción de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Es secretario de Administración Local categoría superior, actualmente oficial mayor de la Diputación Provincial de León, antes, durante 10 años, vicesecretario del Ayuntamiento de esta ciudad, de Valladolid, con una actividad formativa y editora muy intensa, más de 125 trabajos publicados en libros, revistas y especializadas. Como vicesecretario del Ayuntamiento de Valladolid fue impulsor y responsable del proyecto Fomento de la Contratación Pública con Pymes, que fue galardonado como primer premio de la Comisión Europea en los Premios Europeos de la Promoción a la Promoción Empresarial 2019 en la categoría de Mejor o Mejora del Entorno Empresarial. El sistema de contratación del Ayuntamiento de Valladolid es el único sistema integral de contratación pública socialmente eficiente que recoge así la Guía Europea de Buenas Prácticas de Contratación Pública Socialmente Responsable. Muchas gracias por estar aquí, José Manuel, y te escuchamos con atención. Muchísimas gracias al público asistente, muchas gracias a la invitación, especialmente a Valle, que es a quien más conocía, y muchas gracias por la presentación. Estos currículums siempre denotan que ya tienes una edad, ¿no? Soy un leonés con un parte de corazón vallisoletano, pero aquí trabajé muy a gusto y fue donde más aprendí de contratos. Pero ahora me dedico un poco a otras cosas, ¿no? Quería, hilando con la ponencia de Luis, hablar de otros temas diferentes. Voy a intentar ser muy rápido por el tiempo que tenemos. Imaginaos que le habéis dado a por 3 en el sonido del WhatsApp, ¿vale? Voy a mezclar un poco de todo, voy a mezclar eficacia, integridad, calidad y agilidad. Nos olvidamos de la agilidad, artículo 28.2 de la Ley de Contratos, el mejor artículo de la ley sin duda, el más importante, quizá el único importante de la ley es el 1 y el 28. Yo intenté que la Ley de Contratos solo tuviera esos 2 artículos, no me hicieron caso, lamentablemente. Todos los demás son paja para el pajar y para que demos curso los que nos dedicamos a esto, ¿no? Podría decir, sin riesgo de equivocarme en absoluto, que absolutamente todos los contratos de este país tienen alguna parte de corrupción en sentido no de delito, ¿no? Pero sí de corrupción, todos, sin excepción. Porque hay una parte que nos olvidamos de ella, que es la preparación y el control de la ejecución. La integridad implica no corrupción, pero además cuando hacemos un contrato tenemos que hablar de estrategia, utilización estratégica de la Unión Pública, pero también tenemos que hablar de calidad y tenemos que hablar de agilidad, porque sin agilidad nuestros contratos no consiguen el fin que tenemos. La eficiencia tiene que llegar a esa eficiencia. Cuando tenemos un plazo medio de adjudicación de contratos en nuestro país, una mediana de 121 días, una media de 9 meses, luego nos preguntamos por qué no ejecutamos los presupuestos, ¿no? y por qué tardamos tanto. La corrupción es algo perenne en nuestra historia. Por remontarnos al Código de Hammurabi, el texto más antiguo escrito, ya aparece ahí la corrupción, pero también aparece en el libro del Éxodo, aparece en Aristóteles, estudiamos en Gecilinaria cuando éramos jóvenes, aparece en el Fuero de León, que es donde está la clave para luchar contra la corrupción. Porque ¿qué dice el artículo 1 del Fuero de León? Dice que lo que se puede corregir a hostias no hay por qué discutirlo. Entonces, claro, cuando no tenemos eso interiorizado en nuestro elemento jurídico, nos encontramos con que ser corrupto es rentable, ¿no? Y entonces estamos con nuestra ley de transparencia, nuestras leyes de contratos, y de repente aparece periódicamente un Aldama, un Coldo, unos contratos de emergencia en la Dana. Entonces, ¿para qué me sirven todas estas leyes? ¿No? Recordamos a Sancho, pocas leyes, ¿no?, amigo Sancho, y que se cumplan. Cervantes estuvo en la cárcel en 2 ocasiones por corrupción, ¿no? Y recordamos algunas frases que parecen tomadas del periódico de ayer, ¿no? Cuando decía Platón en la democracia, no es en realidad el pueblo que gobierna, sino una minoría de políticos demagogos que arrastran al pueblo, más interesados en su propio enriquecimiento que en el del pueblo, ¿no? O las citas de Benito Pérez Galdós sobre los 2 partidos, el bipartidismo, o el Papa Francisco, o las declaraciones de Kofi Annan sobre el Día Internacional de la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas donde se instituye ese día, ¿no? También los ODS, a veces denostados, también hacen referencia a la lucha contra la corrupción. En el ODS 16 se hace referencia a reforzar la lucha contra la corrupción. ¿Pero conseguimos algo con todo esto? Un profesor catedrático al que le tengo especial cariño, que nació en esta ciudad, Alejandro Nieto, dice que la corrupción acompaña al hombre como la sombra al cuerpo. Puede ser más o menos alargada, pero es absolutamente imposible de erradicar, ¿no? Es una pandemia perenne, digo yo en este libro, y hay 1000 libros en España. Pero parecía que en el 2015 estaban muy preocupados por la corrupción, salen muchos libros y ya lo hemos superado, pero no fue así, ¿no? Efectivamente, yo escribí un libro sobre corrupción, pero estoy ahora preparando un libro que se llama «Cómo ser corrupto y que no te pillen», porque me he dado cuenta de que esta es la clave para triunfar en la feria del libro.
En ese libro hablaba de cómo creía yo que se podía luchar contra la corrupción de verdad. ¿Y dónde está nuestro fallo? Creamos instituciones con la ley de contratos, creamos muchas oficinas, agencias, hemos reforzado la Fiscalía Anticorrupción, pero sobre todo, ¿le hemos pedido a alguien que devuelva lo que ha robado? Porque para conseguir la integridad social tiene que haber ejemplos, ¿no? Y tenemos que tener transparencia procedimental, por supuesto, controles internos y externos en todas las fases, profesionalización de la gestión, pero también exigencia de responsabilidad penal y económica. Si me resulta rentable robar, pues a lo mejor me arriesgo, ¿no? Si se devolviese como hasta que no devuelvas, no empiezan a computar los años de cárcel, a lo mejor las cosas eran diferentes. Esto me recuerda que hay que distinguir entre corrupción y delito. No toda corrupción es delito, no toda práctica irregular administrativa es delito, ¿no? El Supremo lo ha dicho muchas veces, el catedrático Ricardo Rivera lo cita, mis profesores, director de tesis Sosa Wagner y Mercedes Fuerte recuerdan las cuestiones prejudiciales. Hay una sentencia de la Audiencia de Almería que recuerda muy bien esa diferencia entre delito y corrupción, ¿no? Pero una cosa es que no haya delito y otra cosa es que no haya, que no haya delito penal, y otra cosa es que no haya una gran ineficiencia, a veces ligada a casos de corrupción. El simple incumplimiento de un plazo de ejecución, cuando ha sido un criterio de adjudicación, es un caso para mí claro de corrupción, ¿no? Las directivas sí que dicen que la transparencia y la trazabilidad son la vía clave para superar la corrupción, muy bien. Pero ¿qué dice el Tribunal de Cuentas en el informe 28/2023? Que estamos cada vez con precios más largos y la transparencia sigue siendo asignatura pendiente. La transparencia de verdad. El artículo 1 incorpora el principio de integridad, los 10 mandamientos trasladados a la ley de contratos en este artículo y en el 70, ¿no? Ya sabíamos que no había que robar, pero ahora hay que ponerlo aquí en forma de principio. En nuestro Tribunal de Recursos Contractuales nos recuerda que la integridad y los demás principios han de estar presentes en todas las fases, no solo en la fase de adjudicación, que es donde solemos poner el foco, ¿no? Y la transparencia tiene un doble espejo, ¿no? una doble facción. El principio de contratación pública como corolario de igualdad de trato en todas las fases y también la transparencia como apertura de información a los ciudadanos. Pero quizá eso sea un poquitín menos importante que la primera parte. O mejor dicho, la segunda parte no sirve de nada si la primera no es real. La ley de contratos hace mucho esfuerzo por mejorar la transparencia, tanto en la justificación, en la información de la publicidad contractual, en las medidas específicas para asegurar la integridad. Ahí queda muy corto. El 145 es un artículo que no sirve para nada, de 3 páginas de boletín. Pero a partir de ahí la ley se remite a los pliegos 158 veces. Y lo que no está en los pliegos no existe. ¿Y qué dicen los pliegos de todas las administraciones, excepto los de Codital, en fase de ejecución? Nada, de nada, de nada. ¿Qué dice la Estrategia Nacional de Contratación Pública? Y voy ya a la fase de la agilidad. Que está muy bien la transparencia, que está muy bien luchar contra la corrupción, pero todo ello sin afectar a la necesaria agilidad de los procedimientos. Tenemos que seguir siendo ágiles en los procedimientos, o mejor dicho, tenemos que empezar a ser ágiles. Tenemos que dejar de tardar 9 meses en adjudicar un contrato. Tenemos que dejar de utilizar procedimientos de urgencia para fastidiar las pymes. Tenemos que utilizar procedimientos de emergencia cuando no hay tal emergencia, ¿no? Porque, como dice la Estrategia Nacional de Contratación Pública, hay una eficiencia económica y una eficiencia administrativa. Y ambas dos tenemos que combinarlas, porque en contratación pública estamos a las dos cosas, a setas y a roles. Estamos a conseguir integridad, a conseguir calidad, a conseguir ayudar a las pymes, a incorporar criterios sociales y ambientales, a conseguir innovación. Elemento clave, pymes e innovación para conseguir empleo de calidad. Todo eso con agilidad. Para eso tendríamos esa eficiencia. Ya en el año 2007 la OCDE nos dice que la corrupción no está en la parte de la punta del iceberg, ¿no? Que la corrupción no está en la mesa de contratación de licitadores, que la corrupción está abajo, en lo que no se ve, en la preparación del contrato y en el control de la ejecución. Por eso, si queremos acabar con la corrupción y ser eficientes en contratación pública, tenemos que actuar en todas las fases de la contratación pública con mucha contundencia. Y ya para terminar, porque tengo muchos amigos aquí que son aplicadores de verdad de la ley, no los que estamos simplemente estudiando, ¿no? Algunas recetas como creo yo que podríamos trabajar mejor en los contratos para conseguir realmente ser eficientes, íntegros y ágiles y conseguir calidad. La primera es ser muy escrupuloso en la fase de preparación del contrato. Debería ser supervisada toda la fase de preparación del contrato. Tenemos que informar los pliegos técnicos. Eso lo tenemos que hacer en las entidades locales, porque en la ley de contrato está porque lo puse yo. Pero el abogado del Estado y de la Junta de Castellón dice que ellos no informan los pliegos técnicos, pero si ahí no está la corrupción. Si yo en un pliego técnico pongo unas condiciones X, ya he adjudicado el contrato de antemano, ¿no? ¿Cómo que no se informan los pliegos técnicos? ¿Y el proyecto de obras? Si yo no informo el proyecto de obras, no sé qué voy a contratar, qué unidades yo habré puesto ahí, qué productos o qué materiales he puesto ahí, ¿no? Luego vendrán las correcciones financieras de la Unión Europea. En la fase de adjudicación, para mí la clave está en que haya pocos criterios, en el 99% de los casos, en el 99,9%, solo matemáticos y nunca más de 3, porque vamos en contra del principio de agilidad. Y el precio sí puede ser el mejor criterio para comprar calidad, si he definido bien lo que quiero y si controlo la ejecución. Eso de demonizar el precio está muy bien para los que se crean el cuento de que la calidad se mide en la memoria constructiva.
¿vale? Porque la memoria constructiva adjudicó el Estado de España, presumo, las obras de la ley de Madrid-Barcelona-Francia, 44 modificados, todos ilegales y varios casos de corrupción. Pero también adjudicó con ese criterio la autovía A6, que acaba de caer una parte del viaducto. ¿Dónde está la calidad? La calidad no está en los criterios de adjudicación. La calidad está en el control de la ejecución. ¿Cuántas administraciones han creado la unidad encargada del seguimiento de la ejecución? Artículo 62.1. Tiene que existir. No existe ni una sola administración, ni ninguna. Entonces, si no controlamos la ejecución, da igual lo que compre. Si yo he adjudicado un contrato porque me reduce el plazo y luego no lo cumples, ¿de qué me sirve? Pero cuando incumplimos un plazo de ejecución, y ya termino, perdonadme, tenemos que tener en cuenta que hay 3 efectos en el incumplimiento que tampoco aplicamos. Primer efecto, no te pago lo no ejecutado. Eso es lo primero, yo no puedo pagar lo no ejecutado porque estoy malversando. Segundo, te voy a poner una multa coercitiva para obligarte a cumplir. Y tercero, te voy a reclamar una indemnización por los daños y perjuicios que van mucho más allá de la penalidad. Eso tiene que estar recogido en los pliegos. Bueno, pues perdonar la velocidad, no sé si he conseguido entrar en tiempo y dar un repaso. Fantástico, José Manuel. Veía a todo el mundo asintiendo. Parece ser que has conciliado el consenso del auditorio. Gracias por la actualidad y por la frescura de tu intervención. Tienes que actualizarte todos los días con el periódico, con esta intervención tuya. Y nada, animarte a que en la siguiente ley de contratos, que esperemos que sea mejor, esa propuesta que tú has hecho de 2 artículos, en vez de los 347 que tiene actualmente, te hagan un poquito de caso. A lo mejor tienes que elevar un poco la oferta porque si no vas a acabar muy, muy, muy frustrado. Bueno, pues yo creo que damos un fuerte aplauso a los 4 intervinientes por sus intervenciones.